El corazón de un millonario se rompe al ver a una niña protegiendo a sus hermanos. Para más historias como esta, suscríbete al canal y disfruta de la historia. El grito desgarrador de Mateo atravesó el silencio gélido de la madrugada como un cuchillo. Eran las 4 de la mañana en Medellín, pero para Sofía, de apenas 11 años, el tiempo se medía de otra manera, en las tomas, en los cambios de pañales, en los gruñidos de su estómago y en la duración de la frágil paz de sus hermanos. Se levantó del suelo de cemento del edificio abandonado, un lugar que apestaba a humedad y desesperanza, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar contra el frío que parecía venir del suelo mismo. Su sueño había sido una maraña de breves pesadillas, siempre interrumpidas por el sonido de alguno de los bebés, una sinfonía de necesidad que dirigía sola. A su lado, envuelto en una manta que una vez fue colorida, Lucas dormía inquieto. Eran gemelos, pero tan diferentes. Mateo era la tormenta, el llanto que reclamaba el mundo. Lucas era la frágil calma, el suspiro que solo pedía calor. Sofía se movía con la destreza de una veterana, con un cuidado que no le correspondía a una niña de su edad. Para no despertarlo, tomó a Mateo en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo tensarse contra el suyo. «Shh, mi amor, shh. Mami viene pronto», susurró. La mentira que se había convertido en su mantra, la única herencia que le había dejado su madre, además de la promesa que la atormentaba. La lata de fórmula era peligrosamente ligera. Con el corazón encogido, la sacudió. El sonido del poco polvo que quedaba resonó como una frase. Alcanzaría para una botella, quizá dos, si la diluía tanto que pareciera casi agua coloreada. ¿Y luego qué? Entonces, que era un abismo oscuro y aterrador. El dinero que había encontrado en el bolsillo de los vaqueros de su madre hacía 3 meses, antes de cerrar los ojos para siempre en ese mismo suelo, había desaparecido hacía semanas. Ahora su supervivencia dependía de la bondad de desconocidos y de su capacidad para ser invisible en una ciudad que parecía decidida a aplastarla. Desde el agujero de la ventana, Sofía veía las luces de los edificios del centro de Medellín. Autos de lujo se deslizaban por las calles como depredadores silenciosos, llevando a personas con ropa impecable a vidas que ni siquiera podía imaginar. Para ella, estas personas, con sus teléfonos pegados a las orejas y sus preocupaciones por reuniones e inversiones, vivían en un universo paralelo. Eran un recordatorio constante de lo que nunca tendría y, peor aún, una amenaza. Su madre había sido clara. «Sofía, si algo me pasa, no dejes que te encuentren. Se llevarán a los niños, las separarán. Prométeme que permanecerán juntas». Y lo hizo. Con Mateo en brazos, salió del edificio abandonado. El aire de la mañana era cortante. Lucas se había quedado, escondido bajo una pila de cajas de cartón, un pequeño tesoro que necesitaba proteger. Cada paso en la calle era un riesgo calculado. Caminó las 4 manzanas hasta la panadería de Seu Arturo, un hombre de bigote espeso y ojos cansados que a veces le daba pan duro. Su amabilidad, sin embargo, siempre estaba vigilada por la mirada aguda y suspicaz de su esposa, quien veía en Sofía no a una niña, sino a un problema. «Buenos días, señor Arturo», dijo Sofía con la voz más suave que pudo al ver al hombre abrir la puerta metálica de la panadería. «Me pregunto si podría tener una hogaza de pan para mi hermanito». Cambió de postura a Mateo en sus brazos, en un acto inconsciente de compasión. El señor Arturo miró al bebé, luego a los ojos grandes y serios de la niña, y suspiró. «¿Ya regresó su madre del trabajo, querida?», preguntó, la misma pregunta de siempre. «No, señor. Trabaja mucho, ¿sabe? Solo vuelve por las noches», mintió Sofía, con una historia tan ensayada que casi parecía verdad. ¿Te está gustando el contenido?
Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. El panadero entró y regresó con 2 hogazas de pan y un cartón de leche. «Es todo lo que puedo darte hoy, pequeño. Mi esposa ya te está mirando», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto peligroso. «Gracias, señor Arturo. Que Dios te lo pague el doble», le agradeció Sofía, apretando el tesoro contra su pecho. Al alejarse, sintió la mirada de su esposa clavada en su espalda, una sensación que la hizo acelerar el paso, con el corazón martilleándole las costillas, un ritmo de miedo y gratitud mezclados. A exactamente 20 kilómetros de distancia, en el barrio El Poblado, un mundo de muros altos y seguridad privada, Julián Valencia despertó en su cama king size, con sábanas de hilo egipcio que costaban más de lo que Sofía podría ahorrar en toda su vida. A sus 42 años, era el rey de un imperio construido sobre hormigón y acero. Su constructora, Valencia Sterling, estaba rediseñando el paisaje de Medellín. Desde la ventana panorámica de su mansión, que parecía más una fortaleza de cristal y mármol, veía la ciudad a sus pies, un modelo de ganancias y oportunidades. Los barrios marginales apiñados en las colinas eran solo horribles imperfecciones en su vista perfecta. Julián vivía una vida de precisión y control. La bañera en el baño de 1900, mármol italiano, el traje a medida de $5.000, el desayuno preparado por su ama de llaves, Elena, una mujer con la que había estado durante años, pero cuyo apellido apenas conocía. No veía personas, veía funciones. Elena era la función de mantener la casa en funcionamiento. Su conductor era la función de llevarlo del punto A al B eficientemente. Él era la función de generar ganancias exponenciales. Amor, familia, conexión, eran variables que había eliminado de la ecuación hacía mucho tiempo. Había una habitación en esa mansión que siempre estaba cerrada con llave. La sólida puerta de roble jamás se abría. Elena tenía instrucciones estrictas de no limpiar allí jamás, de no preguntar por él jamás. A veces, muy raramente, cuando la noche era larga y el whisky estaba fuerte, Julián se paraba frente a esa puerta. Por un instante, el todopoderoso director ejecutivo se desvanecía y emergía un hombre destrozado, atormentado por el fantasma de la risa de un niño. Pero el momento pasaba, la armadura volvía a su lugar y él seguía adelante. El pasado era un lastre y Julián Valencia no toleraba los lastres. «Cancela la reunión con los arquitectos», le dijo a su asistente por teléfono mientras bajaba la escalera de mármol. «El proyecto del centro comercial, El Progreso, está en problemas. Los ocupantes ilegales de esa zona abandonada están retrasando el permiso de demolición. Quiero ir en persona. Arréglalo, Hernán. Ofrece lo que sea necesario para que la ciudad acelere el desalojo. No me importa cómo, solo quiero que el terreno esté despejado para finales de semana». No tenía ni idea de que con esa orden firmaba la orden de desalojo del frágil mundo de Sofía. Dentro de su Mercedes blindado, el mundo exterior era una película muda. Julián revisaba hojas de cálculo en su tableta, ajeno a los rostros, las vidas, el drama que se desarrollaba al otro lado del cristal oscuro. Para él, la ciudad no era un hogar para millones, sino un tablero de juego donde movía edificios y fortunas. No veía a la niña descalza que se arrastraba por las aceras, cargando un bebé y 2 hogazas de pan, una pequeña fugitiva en su propio reino. Sus mundos estaban a punto de colisionar con la fuerza de un terremoto. Sofía regresó al edificio y encontró a Lucas llorando, un llanto débil y febril. Tenía calor, demasiado calor. El pánico, un viejo conocido, le subió a la garganta. Lo cambió con el último pañal limpio que tenía. Preparó el biberón con la leche que le había dado el señor Arturo, pero Lucas se negó.
apartando la carita con un gruñido. La fiebre le quemaba la piel y su respiración era un silbido preocupante. Sofía sabía que necesitaba un médico, un hospital, pero el hospital le trajo preguntas. ¿Dónde están tus padres? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué vives aquí? Le trajo asistentes sociales, formularios y la conciencia de su mayor miedo, la separación. La promesa que le había hecho a su madre fue un escudo y una cadena. Abrazó a sus dos hermanos, el cuerpo febril de Lucas a un lado, el cuerpo hambriento de Mateo al otro, y se sintió atrapada. El amor que sentía por ellos era una fuerza inmensa, pero en ese momento parecía insuficiente para salvarlos. La fiebre de Lucas no bajó. Al contrario, durante la noche se intensificó, provocando delirios y temblores que sacudieron su pequeño cuerpo. Sofía pasó la noche despierta, poniéndole paños húmedos en la frente, cantando las nanas que le cantaba su madre, sintiendo el terror crecer con cada hora que pasaba. El silbido en el pecho del bebé se convirtió en un sonido gutural, un doloroso esfuerzo por respirar. Vio cómo la vida se le escapaba, tal como había visto cómo la vida se le escapaba a su madre en ese mismo lugar. Al amanecer, tomó la decisión desesperada. La promesa de mantenerlos juntos no serviría de nada si Lucas moría en sus brazos. Tenía que correr el riesgo. Tenía que romper una parte de la promesa para intentar salvar la otra. Vistió a los bebés con la mejor ropa que tenían, que aún estaba sucia y desgastada, y los envolvió en mantas. Con el corazón latiéndole con fuerza, salió de la oscuridad de su escondite. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Hacia la luz incierta de la ciudad, Julián Valencia se dirigía a la obra, con el ánimo más sombrío que el cielo nublado de Medellín. La burocracia para expulsar a los invasores estaba resultando más costosa y lenta de lo previsto. Cada día de retraso significaba decenas de miles de dólares en multas contractuales. Estaba al teléfono, gritándole a su gerente de operaciones, cuando su chofer frenó bruscamente. «¿Qué demonios, Alfonso? ¿Intentas matarme?», gruñó Julián. «Disculpe, señor. Una chica cruzó por delante del coche», balbuceó el chofer. Julián miró por la ventana, irritado, dispuesto a restarle importancia al incidente como una simple molestia urbana, pero lo que vio lo paralizó. Una niña diminuta y sucia estaba de pie en medio de la calle. En brazos llevaba no uno, sino dos bultos envueltos en mantas. Uno se retorcía y lloraba, el otro permanecía inquietantemente quieto, pero fueron los ojos de la niña los que lo impactaron. Eran ojos de una niña de 11 años, pero cargaban con el peso de 100 inviernos. Eran ojos que no preguntaban, sino que exigían ser vistos. Por una fracción de segundo, la imagen se superpuso a otra en su mente, el rostro de su esposa, años atrás, sosteniendo la pequeña cuna vacía. Un dolor fantasma, uno que mantenía bajo llave, atravesó su armadura. «¡Detén el coche! ¡Para el coche ya!», ordenó, con una voz irreconocible. Salió del Mercedes. Su costoso traje de repente le pareció un disfraz ridículo. Una llovizna comenzó a caer, mezclándose con las silenciosas lágrimas que corrían por el rostro de Sofía. «Mi hermano no respira bien», dijo, susurrando antes de que pudiera preguntar nada. Julián se acercó. El bebé en sus brazos, Lucas, tenía los labios morados y su pecho subía y bajaba con un esfuerzo terrible. El otro, Mateo, lloraba de hambre y miedo. El mundo de Julián, hecho de números, contratos y ganancias, se desintegró en ese instante. Ante él no había un problema por resolver, sino la vida y la muerte en su forma más cruda. No pensó, actuó. «Sube al coche, rápido», dijo, abriendo la puerta trasera del Mercedes. Sofía dudó, con el miedo a los desconocidos grabado en su ADN de superviviente. Pero entonces miró el pequeño rostro de Lucas
y la decisión se hizo evidente. Subió al coche de lujo, envuelta por el olor a cuero y riqueza como algo de otro planeta. Al Hospital Santa María. Lo más rápido que puedas, Alfonso. Olvídate de las señales, ordenó Julián, sentándose en el asiento del copiloto. El camino al hospital fue un borrón de sirenas imaginarias en la cabeza de Julián y oraciones silenciosas en la de Sofía. La observaba por el retrovisor una figura pequeña y acurrucada en el amplio asiento de cuero, uniendo sus dos mundos con una fuerza desesperada. Canceló todas sus reuniones, una por una, con una brusquedad que dejó a sus asistentes desconcertados. El proyecto, las ganancias, la demolición, todo se convirtió en ruido de fondo. Lo único que importaba era el sonido de la respiración trabajosa de la pequeña bebé. En la entrada de urgencias del hospital, el caos era absoluto. Julián, acostumbrado a que le abrieran las puertas, de repente era uno más entre la multitud. «Necesito un médico. ¡Ya!», gritó, y su voz autoritaria por fin encontró un verdadero sentido. Una enfermera, al ver la gravedad de la situación del bebé, corrió hacia ellos. A Lucas lo arrebataron de los brazos de Sofía y lo llevaron adentro, desapareciendo tras unas puertas batientes. Sofía dio un paso para seguirlo, pero la detuvieron. «Tiene que rellenar el formulario de admisión», dijo una recepcionista con voz monótona. «No es usted, es una niña, y yo soy el tutor», dijo Julián antes de que pudiera entender lo que decía. La mentira salió con tanta naturalidad que lo sobresaltó. «¿Su nombre, por favor?», preguntó la recepcionista. «Julián Valencia, el padre de los niños». La palabra padre flotaba en el aire, pesada y extraña, sellando su destino de una forma que aún no comprendía. La sala de espera era un purgatorio de ansiedad. Sofía estaba sentada en el borde de una silla de plástico, con la mirada fija en la puerta por la que Lucas había desaparecido. Mateo, ahora en su regazo, por fin había dejado de llorar, exhausto. Julián caminaba de un lado a otro, con el teléfono vibrando sin cesar en el bolsillo, una llamada de Milan Centapa. Atención de la realidad que ignoraba. Se sentía como un impostor, un actor en un papel para el que no había hecho una audición. Entonces se acercó una mujer. Tenía una mirada penetrante y una placa que la identificaba como Valeria Ríos, trabajadora social. «Señor Valencia, soy la encargada del bienestar infantil de este hospital. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la situación de sus hijos». Su tono no era amable, era inquisitivo, cargado de sospecha profesional. La mentira de Julián estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que él no había previsto. La batalla por Lucas no sería solo contra la muerte, sino contra el sistema. Valeria Ríos los condujo a una pequeña habitación sin ventanas que parecía un cubículo de interrogatorio. «Entonces, señor Valencia», comenzó abriendo un historial, «usted es el padre de...». Bajó la vista hacia los papeles. «Lo siento, aún no tenemos los nombres». Julián se quedó paralizado. No sabía los nombres de los bebés. Miró a Sofía, que estaba acurrucada en una silla abrazando a Mateo. «Lucas, y él es Mateo», susurró la niña, sin apartar la mirada del suelo. «¿Y tú te llamas, cariño?», preguntó Valeria con una voz falsamente dulce. «Sofía. Y la madre de los niños, Laura Mendoza, como nos informó Sofía». «¿Dónde está?», continuó Valeria, con la mirada fija en Julián. El corazón de Julián latía con fuerza, necesitaba construir la mentira, darle solidez. «Laura está de viaje, por trabajo, una emergencia familiar», improvisó con la voz tensa incluso para él mismo. «Ya veo». «¿Y dejó a 3 niños, uno de 11 años, solos mientras viajaba?», replicó la trabajadora social arqueando una ceja. «No, claro que no. Estaba con ellos. Tuve que salir 1 hora para atender una emergencia de mi empresa y fue entonces cuando el niño enfermó», mintió Julián, complicándose la historia con cada palabra. «Qué desafortunada coincidencia».
dijo Valeria, con sarcasmo en cada sílaba. Señor Valencia, el estado de desnutrición de Mateo y el abandono de Sofía no son comparables con una emergencia de 1 hora. Su ropa, su falta de higiene, esto es negligencia crónica. Julián sintió que el suelo cedía, lo estaban acorralando, miró a Sofía, quien ahora lo miraba con una mezcla de miedo y súplica. Ella había estado confiando en él, y él estaba fallando miserablemente. Escucha, dijo, cambiando de táctica. La situación es complicada. Su madre está enferma, muy enferma. No pudo cuidarlos. Estoy ayudando. Soy amigo de la familia. La nueva mentira era más débil que la primera, pero parecía más cercana a una verdad emocional. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Valeria Ríos anotó algo en su historial médico, con el rostro impenetrable. ¿Un amigo de la familia que se presenta como el padre? Señor Valencia, esta conversación se está poniendo muy interesante. Necesito pruebas de la existencia y el estado de esta madre enferma. Hasta entonces, y considerando la situación de riesgo en la que se encuentran los menores, estoy obligada por ley a contactar con el Servicio de Protección Infantil. Los bebés probablemente serán enviados a un albergue y Sofía a otra institución, compatible con su edad. La palabra romper golpeó a Sofía como un puñetazo. ¡No!, gritó, un sonido desgarrador que le salió del alma. «No, por favor, lo prometí, le prometí a mi madre que estaríamos juntos». Se aferró a Mateo con tanta fuerza que el bebé gimió. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, un torrente de dolor, miedo y agotamiento. Ver la desesperación absoluta del niño rompió algo dentro de Julián. La mentira, la compañía, el dinero, ya nada importaba. «Espera», dijo Julián con voz firme y resuelta. «Hay otra opción. Quiero la custodia temporal de ellos, de los 3». Las palabras salieron antes de que pudiera procesarlas del todo. Valeria lo miró sorprendida por primera vez. «¿Tú? Un hombre soltero sin experiencia quiere la custodia de 3 niños, uno de ellos preadolescente y 2 bebés, uno de los cuales está grave». «Sí», respondió Julián sin dudar. «Tengo los recursos económicos para darles lo mejor. Una casa, educación, seguro médico, todo». Valeria rió, con una risa seca y sin humor. «Señor Valencia, los niños no son artículos de lujo que se compran con tarjeta de crédito. Necesitan tiempo, paciencia, amor, cosas que con todo respeto no parecen ser su especialidad». El insulto le dolió, pero no se acobardó. «Póngame a prueba», dijo. «Dame la custodia temporal. Haz tus visitas, tus inspecciones. Si fallo, si no soy lo suficientemente bueno para ellos, entonces puedes hacer lo que creas mejor. Pero denles a ellos, y a mí, esta oportunidad. No los separes». La intensidad de la mirada de Julián, su súplica sincera, sorprendió a Valeria. Veía docenas de casos a la semana, la mayoría relacionados con la pobreza y el desinterés. Esto era diferente, peligroso quizá, pero diferente. «Esto es muy irregular», dijo, pero su tono ya no era tan brusco. «Tendría que presentarme ante el juez. Te harían una evaluación psicológica y social. Inspeccionarían tu casa, y la más mínima señal de Sofía de que algo anda mal, y te echaré yo misma». «Acepto todas las condiciones», dijo Julián. La decisión estaba tomada. No sabía cómo, pero iba a lograrlo. En ese momento, un médico apareció en la puerta. «¿La familia de Lucas Mendoza?», preguntó. Julián y Sofía se pusieron de pie de un salto. «Su condición es neumonía bacteriana aguda, complicada con desnutrición severa. Logramos estabilizarlo, pero está en la UCI pediátrica y las próximas 48 horas son críticas. Ha llegado a su límite, unas pocas horas más, y no habría sobrevivido».
La noticia los abrumó. Sofía sollozó de alivio y miedo. Julián sintió náuseas. ¿Se pondrá bien?, preguntó con voz ronca. Haremos todo lo posible, respondió el médico. Es un luchador. La fragilidad de esa pequeña vida, la idea de que casi la había perdido, cimentó la determinación de Julián. Ya no solo ayudaba, estaba en ello, en cuerpo y alma. Julián pasó las siguientes horas al teléfono, no con su empresa, sino con abogados. Contrató al mejor bufete de abogados de familia de la ciudad, explicándole la situación con una honestidad brutal que incluso lo sorprendió a él mismo. Necesitaba una orden judicial, un documento que lo hiciera legalmente responsable de esos niños cuanto antes. Mientras tanto, llevó a Sofía y Mateo a la cafetería del hospital. La niña devoró un sándwich y un jugo con una voracidad que le partió el corazón. «No tienes que comer tan rápido, nadie te va a quitar la comida», dijo con dulzura. Sofía dejó de masticar y lo miró con una vieja sospecha en los ojos. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la pregunta en el aire. Julián suspiró. Miró el rostro cansado de aquella niña madre. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Quizás porque hace mucho tiempo yo también perdí a alguien y nadie estuvo ahí para ayudarme. Era la primera vez que verbalizaba la sombra que lo atormentaba. La mención de su propia pérdida, aunque vaga, creó un pequeño puente entre ellos. Sofía no lo comprendió del todo, pero percibió la verdad en sus palabras. Por primera vez, vio más allá del traje caro y el reloj de oro. Vio a un hombre que, como ella, conocía el dolor. La orden de custodia temporal llegó esa misma tarde, una proeza de rapidez y dinero que solo Julián Valencia podía lograr. Ahora era, en teoría, el tutor de Sofía, Lucas y Mateo Mendoza. La primera parada después del hospital no fue la mansión, sino un centro comercial. Sofía nunca había estado en un lugar así. Las luces, los sonidos, la cantidad de cosas, era un asalto a los sentidos. Caminaba como si pisara terreno sagrado y peligroso, abrazando a Mateo con fuerza. «Tenemos que comprarlo todo», dijo Julián, sintiéndose completamente perdido. Ropa, cunas, pañales, juguetes. ¿Qué más? Fue Sofía quien lo guió. Con una seriedad impresionante seleccionó los artículos. «Esta fórmula es mejor para sus pancitas», dijo. «Les gustan los pijamas de algodón, los otros les pican». Ella era la experta, la madre de facto. Julián simplemente pasó su tarjeta de crédito, observando cómo la pequeña figura dirigía la operación. Sofía no pidió nada para sí misma. «Tú también necesitas ropa», insistió Julián. «Esto está bien», dijo, señalando una sencilla camiseta. Julián ignoró su protesta y llenó un carrito con vestidos, pantalones, zapatos y sudaderas. Sofía miró la montaña de ropa con los ojos abiertos, como si fuera un desperdicio pecaminoso. «Es demasiado», susurró. «No es demasiado, es lo que necesitas, es lo que deberías haber tenido desde siempre», respondió Julián. Y en sus palabras había ira dirigida no a ella misma, sino al mundo que la había descuidado. Llegar a la mansión fue otra sorpresa. Si el centro comercial era otro planeta, la casa de Julián era otra galaxia. El portón automático, el jardín inmaculado, la fuente en la entrada. Elena, la ama de llaves, los recibió en la puerta. Julián la había avisado por teléfono. Y la mujer mayor, en lugar de juzgarla, tenía una compasión infinita en la mirada. «Bienvenido, querida», le dijo Elena a Sofía, levantando a Mateo de su regazo con una naturalidad que la relajó al instante. «Vamos, debes tener hambre». Mientras Elena atendía a los niños en la cocina, Julián y su chofer, Alfonso, que ahora parecía más cómplice, se esforzaban por armar las dos cunas en la habitación de invitados. Julián, quien había supervisado proyectos de ingeniería multimillonarios, no entendía un simple manual de instrucciones en sueco,
Fue una escena casi cómica que terminó con ambos hombres sudando y una cuna ligeramente torcida. Esa noche, la casa de Julián Valencia, siempre silenciosa y estéril, se llenó de nuevos sonidos. El balbuceo de Mateo, el tintineo de los cubiertos de Sofía en su plato, las instrucciones de Elena sobre cómo calentar la leche a la temperatura adecuada. Después de cenar, Sofía bañó a Mateo con una habilidad que dejó a Julián maravillado. Era un testigo, un extraño en su propia casa que ahora se había transformado en algo que no reconocía. Un hogar. La primera noche fue una prueba de fuego. Mateo se despertó llorando a las 2 de la mañana. Sofía se levantó enseguida, pero Julián la interceptó en el pasillo. «Suéltame, necesitas dormir». Entró en la habitación y cogió al bebé. Lo intentó todo. Cambiarle el pañal, ofrecerle el biberón, pasearse por la habitación. Nada funcionó. El llanto de Mateo parecía una acusación de incompetencia. Agotado y frustrado, estaba a punto de rendirse cuando recordó algo que Elena le había dicho. A veces una suave canción de cuna ayuda, aunque desafine. Julián nunca le había cantado a nadie, pero allí, en la penumbra de la habitación, empezó a tararear una vieja melodía, una que no había oído desde su infancia. Su voz era terrible, pero el sonido bajo y constante pareció calmar al bebé. Mateo dejó de llorar y finalmente se durmió sobre su pecho. En ese pequeño instante de paz, con el peso del bebé en brazos y el olor a leche en su camisa, Julián sintió un cambio en su interior. No era felicidad, todavía no. Era algo más primario, un propósito. Miró la cuna vacía junto a ella, donde debería haber estado Lucas, y una oración silenciosa se formó en su mente. «Mejórate, niño, mejórate y vuelve a casa». Los siguientes días fueron un aprendizaje caótico. Julián canceló todo su horario de trabajo para consternación de sus socios. Su socio, Ricardo Sterling, lo llamó furioso. «Julián, ¿qué demonios pasa? La junta directiva exige una explicación. Estamos a punto de perder el contrato con los inversores de Dubái por tu culpa». «Tengo una emergencia familiar, Ricardo», respondió Julián con una certeza cada vez mayor. «¿Familia? ¿Qué familia?» «¡No tienes familia!», replicó Ricardo antes de colgarle. Las palabras de Ricardo lo habían impactado, pero no tan fuerte como debían. Su identidad como el tiburón de los negocios se estaba desmoronando, y lo que emergía en su lugar era desconocido y aterrador. Había aprendido a cambiar pañales, a esterilizar biberones, a interpretar los diferentes tipos de llanto. Sofía era su paciente maestra, corrigiéndolo con la seriedad de un general. «No tan fuerte, que le vas a lastimar la espalda», le decía mientras intentaba hacer eructar a Mateo. En el hospital, Lucas seguía luchando. Julián y Sofía lo visitaban a diario. Ella pasaba horas junto a la incubadora, contándole historias al pequeño cuerpo inmóvil, sosteniendo su manita a través de una abertura en el acrílico. Julián observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado. Vio la fuerza de aquella niñita y se sintió cobarde por haber pasado tantos años huyendo del dolor mientras ella lo enfrentaba con valentía cada día de su corta vida. Una semana después, Lucas finalmente salió de la UCI. Estaba débil y delgado, pero sus ojos estaban abiertos y alerta. Cuando Sofía lo alzó por primera vez, su llanto fue silencioso, un temblor que le sacudió todo el cuerpo. Julián, observando la escena, sintió que le ardían los ojos. Puso su mano sobre el hombro de Sofía, un gesto de consuelo que selló la formación de su extraña e improvisada familia. El regreso de Lucas a casa marcó el comienzo de una nueva etapa. Ahora había 2 bebés, 2 horarios de alimentación, el doble de pañales, el doble de llanto. La mansión se transformó en una guardería de lujo. Juguetes coloridos contrastaban con la decoración minimalista y costosa. El silencio había sido exiliado para siempre.
Julián se sentía constantemente exhausto, abrumado y, para su completa sorpresa, más vivo que nunca. Así que se programó la primera visita de inspección de Valeria Ríos. Julián entró en pánico. Él y Elena habían pasado el día anterior limpiando y organizando la casa, intentando crear una sensación de normalidad y competencia. Pero ¿cómo podían fingir normalidad cuando nada en ella lo era? Valeria llegó puntual, con la misma mirada escéptica y el historial médico en la mano. Parecía un buitre esperando carroña. La inspección fue tensa. Valeria revisó las cunas, la comida, la ropa. Le hizo preguntas capciosas a Julián sobre rutinas y atención médica. Él respondió a todo, con voz tranquila, pero con las manos sudorosas. Entonces llegó el momento que más temía. «Ahora necesito hablar con Sofía, a solas», anunció Valeria. Julián sintió un escalofrío. El futuro de todos dependía de lo que dijera esa niña de 11 años en esa habitación. La conversación se prolongó eternamente. Julián paseaba por la habitación, abrazando a Lucas, mientras Elena intentaba calmar a Mateo. Podía oír el murmullo de las voces, pero no las palabras. Cada minuto era una tortura. ¿Estaba Sofía diciendo lo correcto? ¿Su brutal honestidad revelaba el caos en que vivían? ¿Estaba diciendo la verdad sobre su madre, sobre la vida en la calle? Cuando se abrió la puerta de la oficina, Sofía salió primero, con el rostro serio. Luego Valeria, con la misma expresión indescifrable. «Señor Valencia», dijo. La situación es, como sospechaba, extremadamente compleja. Julián contuvo la respiración. Sofía me lo contó todo, sobre la muerte de su madre, sobre la vida en el edificio abandonado, sobre la promesa. El mundo de Julián se derrumbó. Era el fin. Se los llevaría. También me dijo, continuó Valeria, haciendo una pausa dramática, que durante las últimas 2 semanas, por primera vez en su vida, no tuvo que preocuparse por si sus hermanos comerían al día siguiente, que durmió en una cama, calentita, y que te vio a ti, una completa desconocida, intentar cantar una canción de cuna para calmar a un bebé que lloraba en plena noche. Julián la miró fijamente, atónito. «Mi informe al juez», dijo Valeria, y por primera vez un atisbo de emoción cruzó su rostro. «Declarará que, a pesar de todas las irregularidades y su total falta de preparación, estos niños están, inexplicablemente, a salvo. Están bajo su cuidado. El informe será favorable a mantener su custodia temporal. Pero no se equivoque, señor Valencia. Estaré vigilando cada uno de sus movimientos. Un solo error y esta frágil alianza que han construido se desmoronará». Y con esa velada amenaza se marchó, dejando tras de sí un silencio lleno de alivio y temor. La vida continuó, una montaña rusa de pequeños desastres y victorias inesperadas. Julián aprendió a hacer biberones con una mano mientras sostenía a un bebé que lloraba con la otra. Sofía empezó a sonreír más, una sonrisa tímida que le iluminaba el rostro. Lucas y Mateo empezaron a ganar peso. Sus mejillas finalmente se volvieron redondas y saludables, pero la sombra de Ricardo Sterling, su socio, se hizo más grande. Convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Valencia en Sterling. Julián sabía que no podía demorarse. Dejó a los niños con Elena, se puso su mejor traje y se lanzó a la batalla. La sala de juntas, antes su hábitat natural, parecía territorio hostil. Ricardo no perdió tiempo. «Julián, la Junta ha votado. O regresas a tus funciones de tiempo completo inmediatamente, o debemos activar la cláusula de incapacidad de nuestro contrato y comprar tu parte de la empresa». Era un ultimátum, su empresa o su nueva familia. «Ricardo, necesito tiempo», argumentó Julián. «Son niños, no un proyecto con fecha límite». «Exacto», gritó Ricardo. «No son tu responsabilidad». «¿Qué te pasó, Julián? Ese tiburón que construyó todo esto desde cero, te han reemplazado por una niñera sentimental». Las palabras resonaron por la sala.
Julián miró los rostros de los miembros de la junta, gente que conocía desde hacía años. No había apoyo allí, solo preocupación por las ganancias. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, una foto que había tomado con el teléfono de Elena. En la foto, Lucas estaba sentado en el suelo, mirando a la cámara con una sonrisa desdentada. Junto a él, Mateo dormía con la cabeza sobre su hombro. Eran solo dos bebés en una colchoneta, pero para Julián era la imagen de la paz, del amor, de todo lo que realmente importaba. Miró a Ricardo, el tablero, las hojas de cálculo de ganancias proyectadas en la pantalla, y tomó una decisión. «Ricardo», dijo Julián con voz tranquila y firme, «prepara los papeles. Puedes comprar mi parte». Un silencio de asombro invadió la sala. Nadie podía creer lo que oían. Julián Valencia, el fundador, el visionario, estaba renunciando a su imperio. «¿Estás loco?», susurró Ricardo. «No, Ricardo», respondió Julián, poniéndose de pie. «Por primera vez en 1900 años, creo que por fin he recuperado la cordura». Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás al hombre que era para abrazar al hombre en el que se estaba convirtiendo. La noticia de la salida de Julián Valencia de su empresa conmocionó al mundo empresarial de Medellín. Había vendido su participación por una fortuna, pero para muchos era un fracaso, un hombre extraviado. Para Julián, sin embargo, fue una liberación. Ahora tenía tiempo, tenía recursos y tenía 3 hijos que dependían de él. Matriculó a Sofía en uno de los mejores colegios de la ciudad. La adaptación de Sofía a la escuela fue difícil. Era mayor que los demás niños de su curso, debido a los años que había pasado fuera del sistema. Era callada, observadora y no sabía jugar. Los otros niños, obsesionados con las pegatinas y los juegos, parecían de otra especie, pero ella era inteligente. Devoraba libros y aprendía a una velocidad asombrosa. Su maestra le dijo a Julián: «Tiene la mente de un genio, pero el corazón de un soldado que ha visto demasiada guerra». Pasaron los meses. Se instaló una rutina. La mansión se convirtió en un hogar ruidoso y feliz. Lucas y Mateo dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras. Y la primera palabra clara que ambos dijeron, para sorpresa y emoción de Julián, fue «papá». Lloró la primera vez que la oyó, escondiéndose en la despensa para que nadie lo viera. El hombre que había huido de cualquier vínculo afectivo ahora era papá. Pero el destino, que parecía haberles dado por fin un respiro, les preparaba un nuevo y cruel giro. Un día, Valeria Ríos llamó. Su voz era diferente, vacilante. «Julián, tengo noticias. Encontramos a una pariente consanguínea de los niños, su abuela materna. Vive en el campo y se enteró del caso. Exige la custodia de sus nietos». La noticia fue como un puñetazo en el estómago para Julián. La esposa del panadero, el señor Arturo. La mujer que miraba a Sofía con desprecio, que le negó un pan extra. Esa mujer ahora quería a sus hijos. No puede ser, Valeria. Nunca se preocupó por ellos. Sofía iba a su panadería todos los días, veía la situación en la que vivían y nunca hizo nada, argumentó Julián, desesperado. Lo sé, Julián, y mi informe lo reflejará, pero la ley prioriza los lazos de sangre. Ella es la abuela, tiene derecho a reclamar la custodia y ha contratado a un abogado, uno de esos abogados de prisión que se especializan en explotar el sistema. Te pintará como un millonario excéntrico que intenta robarle los hijos a tu humilde familia. La batalla legal será durísima y las probabilidades no están a tu favor. La pesadilla apenas comenzaba. La abuela llegó a Medellín como una tormenta. Era una mujer amargada con una mirada codiciosa. Frente a la prensa, a la que su abogado insistió en citar, lloró lágrimas de cocodrilo. «Me robó a mis nietos. No sabía de su situación. Mi pobre hija nunca me lo contó. Ese hombre rico lo secuestró», dijo, interpretando el papel de la abuela sufriente con una
Perfección nauseabunda. La opinión pública, siempre ávida de escándalo, comenzó a volverse contra Julián. El juicio fue brutal. El abogado de la abuela, un hombre llamado Morillo, usó todas las armas sucias a su alcance. Expuso el pasado de Julián, la muerte de su primera esposa e hijo en un accidente automovilístico años atrás, insinuando que era un hombre inestable que intentaba reemplazar a su familia perdida. Usó la salida de Julián de la empresa como prueba de su desequilibrio mental. Cada sesión judicial era una tortura. Julián podía ver el efecto que todo esto tenía en Sofía. La chica que por fin había empezado a florecer se estaba encerrando de nuevo en sí misma. Tenía miedo de perder todo lo que había logrado, miedo de verse obligada a vivir con la mujer que siempre la había tratado con desprecio. «No quiero ir con ella, Julián», susurró una noche, con los ojos llenos de terror. «No le gustamos, solo quiere tu dinero». El punto más bajo llegó cuando el juez, presionado por la opinión pública y la ley, le concedió a la abuela el derecho a visitas supervisadas. Su primer encuentro fue en la sala de un centro comunitario. Intentó abrazar a los niños, quienes retrocedieron asustados. Les ofreció dulces baratos, hablando con una voz falsamente dulce que no engañó a nadie. Sofía permaneció en silencio todo el tiempo, agarrada de la mano de sus hermanos, con la mirada fija en Julián, como diciendo, «Sálvanos». Julián estaba perdiendo la esperanza. Sus abogados dijeron que la situación era delicada. La ley estaba de su lado. Fue entonces cuando tuvo una idea desesperada. Recordó al panadero, el señor Arturo, el esposo de su abuela. Un hombre decente, de buen corazón, pero débil, dominado por su esposa. Julián necesitaba hablar con él, necesitaba encontrar una grieta en la armadura de mentiras de su abuela. Con la ayuda de un investigador privado, Julián localizó al señor Arturo. Se había separado de su esposa poco después de que ella se mudara a Asintasi, Medellín, para iniciar su batalla legal. Julián lo encontró en un pequeño bar, bebiendo solo. «Señor Arturo», dijo Julián, sentándose frente a él, «soy Julián Valencia». El panadero lo miró con ojos cansados y llenos de culpa. «Sé quién es usted. Lo siento por todo esto. Mi exesposa está dominada por la avaricia». «Entonces ayúdame», pidió Julián. «Sofía me dijo que la ayudaste, que fuiste bueno con ella. Sabías de su situación, ¿verdad?» Arturo bajó la mirada. «Sí, lo sabía. Intenté ayudarlo mejor que pude, pero mi exesposa me lo prohibió. Dijo que no era nuestro problema. Cuando descubrió que los habías acogido, que eras rico, se le iluminaron los ojos. Vio el billete de lotería. Ya no aguanté sus mentiras. Por eso la dejé». «¿Testificarías esto en el juicio, Arturo? ¿Dirías la verdad?», preguntó Julián. El panadero dudó, aún con el miedo a su exesposa presente. «Me destruiría». «¿Y qué les está haciendo a esos niños? ¿A su futuro? Por fin tienen un hogar, Arturo. Son felices. ¿Vas a dejar que su avaricia lo destruya?», insistió Julián. Arturo miró su vaso vacío, luego a Julián. Una decisión se reflejó en sus ojos. «Testificaré». Llegó el día del juicio final. La sala estaba abarrotada. La abuela y su abogado, Morillo, se sentían seguros. El primer testigo de Julián fue una sorpresa para todos. El señor Arturo subió al estrado y, con la voz entrecortada, lo contó todo. Contó cómo su exesposa conocía la situación de los niños y se negó a ayudarlos. Habló de su avaricia, de su plan de usar a sus nietos para quedarse con el dinero de Julián. Las mentiras de la abuela empezaron a desmoronarse, pero la gota que colmó el vaso la puso Sofía. El abogado de Julián la llamó a declarar. La niña, que ya tenía 12 años, subió al estrado con una serenidad que impresionó a todos. El juez le hizo la última pregunta. «Sofía, ¿con quién quieres vivir?». Todos esperaban una respuesta sencilla, pero Sofía miró a su abuela, luego a Julián
Y luego al juez. No quiero vivir con mi abuela y no quiero vivir con Julián, dijo. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El corazón de Julián se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? No quiero vivir con Julián, repitió, porque quiero vivir con mi padre. Mi padre no es el hombre que me dio su sangre. Mi padre es el hombre que se sentó en el frío suelo del hospital a esperar a mi hermano. Mi padre es el hombre que aprendió a cambiar pañales y a cantar canciones de cuna desafinadas. Mi padre es el hombre que renunció a su imperio por nosotros. Mi padre es él, Julián Valencia. Las lágrimas corrían por el rostro de Julián, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. La sala estaba en completo silencio. La jueza, conocida por su severidad, se quitó las gafas y se secó los ojos. Las palabras de Sofía, llenas de una verdad incuestionable, habían sellado el destino de todos los presentes en esa sala. La decisión del juez fue rápida. Se le otorgó la custodia permanente a Julián Valencia. El proceso de adopción se agilizaría. El caso de fraude de la abuela se remitió a la fiscalía. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Al salir de la sala, Julián abrazó a sus 3 hijos, Sofía, Lucas y Mateo. Se acabó Mendoza. Ahora Valencia. La batalla había terminado. La vida, sin embargo, le tenía reservada una última sorpresa. Meses después, cuando ya se había calmado el polvo, Julián revisaba unos documentos antiguos de su difunta esposa. Encontró una caja que nunca había abierto. Dentro había cartas y fotos. En una de las cartas, su esposa hablaba de una prima lejana, una joven que se había mudado a Medellín hacía años, embarazada y sola, y con quien había perdido el contacto. La prima se llamaba Laura Mendoza. Julián se quedó paralizado. Tomó una foto de Laura que venía con la carta y la comparó con una pequeña foto de Sofía de 8 prepesos 10 centímetros que llevaba en la cartera. El parecido era innegable. Su difunta esposa y la madre de sus hijos eran primas, de alguna manera cósmica e inexplicable. Después de todo, los unía la sangre. El destino no los había unido por casualidad. Había un plan mayor, una promesa que trascendía la vida y la muerte. Nunca le contó a Sofía sobre el descubrimiento. No hacía falta. Su familia no se había forjado con la sangre del pasado, sino con el amor y el sacrificio del presente. El descubrimiento fue solo un susurro del universo, confirmando que estaba exactamente donde debía estar. Pasaron los años. Julián no reconstruyó su imperio. Invirtió su tiempo y dinero en algo más importante, su familia. Vendieron la mansión de El Poblado. Se mudaron a una casa grande y cómoda, pero sin la ostentación de antes. Una casa con un amplio jardín, donde resonaban las risas de Lucas y Mateo, y donde Sofía, ahora una adolescente brillante, leía sus libros a la sombra de un árbol. Julián se convirtió en un experto en dar vueltas, curar raspaduras en las rodillas, ayudar con las tareas de matemáticas y animar en los partidos de fútbol americano del colegio. Encontró una felicidad tan profunda y real que hizo que su vida anterior pareciera un pálido espejismo sin sentido. Ya no era el rey del hormigón, sino el padre de 3 hijos increíbles. Una noche, Sofía, que ya tenía 16 años y se preparaba para la universidad, lo encontró en el porche mirando las estrellas. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Julián sonrió. Pensaba en aquel día frente al hospital, en la niña asustada con 2 bebés en brazos, y en el hombre rico asustado que no sabía qué hacer, añadió riendo. Estaba aterrorizada, admitió, pero fue la mejor decisión de mi vida, de nuestras vidas, papá, lo corrigió, abrazándolo. De nuestras vidas. 3 años después de la audiencia que lo cambió todo, la rutina en casa de los Valencia era un caos encantador y predecible. Julián se despertó no con el sonido del despertador, sino con el «papá, tengo hambre» de Lucas.
quien a sus 6 años tenía la energía de un huracán. Mateo, también de 6 años, pero más observador y tranquilo, lo recibió con un fuerte abrazo que parecía contener toda la gratitud del mundo. La casa ya no era una sala de exposición de diseño de interiores, sino un lienzo viviente, con dibujos pegados en la nevera, piezas de Lego esparcidas por la sala y el olor constante del pastel de chocolate que Sofía, ahora de 14 años, había aprendido a hacer con Elena. El imperio de hormigón y acero de Julián había sido reemplazado por un reino de responsabilidades muy diferentes. Su agenda ahora estaba llena de reuniones de padres y maestros, competencias de natación y noches de cine en casa con muchísimas palomitas. Había invertido parte de su fortuna en startups de tecnología social, empresas que, de alguna manera, intentaban reparar las grietas del mundo que casi se había tragado a sus hijos. Ya no era el hombre más rico de Medellín, pero sin duda era el más afortunado. Sofía se había convertido en una joven extraordinaria. Su inteligencia había florecido en la escuela, pero lo más impresionante era su empatía. Fue voluntaria en un albergue infantil, usando su propia historia que rara vez compartía, como motivación para ayudar a los demás. Entendía el lenguaje del miedo en los ojos de un niño como nadie. Era el legado de su madre, transformado de una carga en un regalo. Julián la observaba con un orgullo que apenas le cabía en el pecho. Una tarde, mientras ayudaba a los gemelos a construir un fuerte de mantas en la sala, Julián recibió una llamada de un número desconocido. Era su antiguo socio, Ricardo Sterling. La voz de Ricardo era diferente sin la arrogancia que había usado antes. Julián, lo siento mucho, dijo con las palabras entrecortadas. Mi hija está enferma, muy enferma, y yo estoy aquí en este hospital viendo todo esto y no sé qué hacer. Y la única persona en la que podía pensar eras tú, lo que hiciste. Ricardo explicó que Valencian Sterling, tras una época de éxito, había quebrado debido a inversiones arriesgadas y mala gestión. Lo había perdido casi todo, pero no era por eso que llamaba. Lo tenía todo, Julián, el dinero, el poder, y era un padre ausente. Ahora daría todo, hasta el último céntimo, por un día más de salud para mi pequeña. Por fin entiendo lo que elegiste. Solo quería que supieras que tenías razón. La llamada de Ricardo fue una extraña y melancólica validación. Julián no sintió placer por la caída de su excompañero, solo una profunda tristeza. Le ofreció ayuda, lo conectó con los mejores médicos que conocía y pasó la noche despierto, pensando no en los negocios, sino en la fragilidad de la vida y la naturaleza distorsionada de lo que el mundo llamaba éxito. Miró a sus 3 hijos dormidos y agradeció al universo por su fracaso como empresario y su éxito como ser humano. El tiempo seguía pasando. Lucas y Mateo crecieron, sus personalidades se fueron distinguiendo. Lucas era el líder, el aventurero, quien siempre convencía a Mateo de participar en sus disparatados planes. Mateo era el alma artística, quien dibujaba durante horas, quien podía expresar con colores lo que a menudo no podía expresar con palabras. Eran 2 mitades de un todo, inseparables y ferozmente leales el uno al otro y a su familia. Cuando Sofía cumplió 18 años, recibió una carta. Era una beca completa para estudiar relaciones internacionales en una prestigiosa universidad europea. Era la oportunidad de su vida. La alegría en casa era inmensa, pero en el fondo se respiraba una profunda melancolía. La idea de que Sofía se fuera tan lejos fue un duro golpe para todos. No tienes que irte si no quieres, dijo Julián una noche al ver la ilusión en sus ojos. Este siempre será tu hogar. Sofía lo abrazó. Lo sé, papá, pero tengo que irme. Mi madre me hizo prometer que cuidaría de los niños y que estaríamos juntos. Y lo hicimos. Y ahora siento que me pediría que hiciera algo más.
volar, vivir la vida que ella nunca pudo, marcar la diferencia. Julián lo entendió. La promesa había evolucionado. La despedida en el aeropuerto fue una de las cosas más difíciles que Julián había enfrentado. Los gemelos, que ya tenían 10 años, se aferraban a Sofía llorando descaradamente. «¿Volverás, verdad, Sofía?», preguntó Lucas. «Siempre. Soy un boomerang. Siempre vuelvo a casa», prometió ella, besándolos en la cabeza. Su último abrazo fue con Julián. «Gracias», le susurró al oído, «por darme un padre y por darme alas». La casa se quedó en silencio con la partida de Sofía. El primer año había sido el más duro. Las videollamadas se habían convertido en lo mejor de la semana. La habían visto transformarse, ganar confianza, disfrutar del mundo. Y en cada carta, en cada llamada, ella reafirmaba lo mismo. Todo en lo que se estaba convirtiendo se debía a la base que le habían dado. Julián, ahora en sus 50, ha encontrado un nuevo ritmo. Se ha convertido en mentor de jóvenes emprendedores sociales, compartiendo no solo su perspicacia empresarial, sino también su filosofía de vida. Habla de beneficio humano, del valor de invertir en personas. El hombre que antes solo se preocupaba por el resultado final, ahora se preocupa por el camino. Un día, mientras rebuscaba en una caja de recuerdos, Lucas encontró una vieja foto de Laura Mendoza, su madre biológica. «Papá, ¿quién es esa?», preguntó. Julián se sentó con él y Mateo y por primera vez les contó toda la historia. Sobre su madre, sobre la promesa de Sofía, sobre la vida en el edificio abandonado. No se guardó nada. «¿Entonces, éramos pobres?», preguntó Mateo, genuinamente curioso. «Sí, lo eran», respondió Julián. «Pero nunca fueron pobres en el amor. Sofía se encargó de eso, y su madre, incluso después de irse, dejó el mayor tesoro de todos. Ustedes tres juntos». Los chicos escucharon en silencio, asimilando la magnitud de su propia historia de supervivencia. No los entristeció, los fortaleció. Sofía se graduó con honores. Su tesis sobre políticas de protección infantil en países en desarrollo fue premiada. Recibió ofertas de trabajo en la ONU y en UNICEF. El mundo estaba a sus pies, pero para sorpresa de todos, las rechazó. «Me voy a casa», anunció en una videollamada. «Mi trabajo no está en Ginebra ni en Nueva York. Mi trabajo está en Medellín». Regresó y, con el apoyo económico de Julián y su propia experiencia, fundó el Instituto Laura Mendoza, una organización dedicada a apoyar a madres solteras y niños en situación de riesgo. El instituto ofrecía refugio, comida, apoyo legal y, sobre todo, esperanza. Era el legado de su madre, la promesa de Sofía y la redención de Julián, todo en uno. La historia de la familia Valencia se ha convertido en una leyenda local en Medellín. No es la historia del millonario, sino la del padre. La historia de 3 huérfanos que no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Fueron la prueba de que la familia no se define por la sangre compartida, sino por las promesas cumplidas y los corazones que se niegan a rendirse. Julián envejeció. Su cabello se volvió canoso y las arrugas de la preocupación y la risa le marcaron el rostro. Vio a sus hijos crecer, enamorarse y encontrar su propio camino. Lucas se convirtió en arquitecto, construyendo no rascacielos impersonales, sino viviendas asequibles y comunidades sostenibles. Mateo se convirtió en un aclamado artista visual cuya obra explora temas como la pérdida, la resiliencia y la belleza que se encuentra en los lugares más oscuros. Sofía se convirtió en una de las voces más influyentes en la lucha por los derechos de la infancia en Colombia. Instituto creció, ayudando a miles de familias. Nunca se casó y con una sonrisa decía que su corazón ya estaba demasiado lleno. Su familia estaba formada por su padre, sus hermanos y todos los niños a los que podía ayudar. En una tarde lluviosa, como aquella que lo cambió todo,
Julián estaba sentado en el porche de su casa viendo caer la lluvia. Era viejo, le dolía el cuerpo, pero su alma estaba en paz. Lucas, Mateo y Sofía estaban allí con él. Sus propios hijos correteaban por el jardín. La casa se llenaba del bullicio de 3 generaciones. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Lucas, poniéndose una manta sobre los hombros. Julián miró los rostros de sus hijos, ya grandes, y los de sus nietos. Vio en ellos la continuación de un milagro. Pensaba, dijo con voz débil pero firme, que pasé la primera mitad de mi vida construyendo edificios, y la segunda, construyendo una familia. Y sin duda, ¿cuál edificio era el más fuerte? Recordó la habitación cerrada de su antigua mansión, el santuario de su dolor. El dolor nunca había desaparecido por completo, pero ya no era un fantasma que lo atormentaba. Se había convertido en parte de su historia, la tierra oscura de la que habían brotado las flores más hermosas. Había perdido una familia por el destino y ganado otra por decisión propia. Sofía le tomó la mano. La misma mano que, tantos años atrás, había estado sucia y temblorosa, ofreciendo a un bebé moribundo como un acto de fe. Ahora era la mano de una mujer fuerte y segura, una mano que reconfortaba. «Te queremos, papá», dijo ella. «Lo sé», dijo él, «y ese amor es la única fortuna que importa». Julián Valencia falleció esa noche mientras dormía en paz. No dejó un imperio empresarial, sino un legado de amor. Su historia no quedó escrita en contratos ni escrituras, sino en los corazones de las personas que tocó, en la familia que eligió y que lo eligió a él. En el funeral, el cementerio no estaba lleno de empresarios ni políticos, sino de gente común. Las familias a las que el Instituto de Sofía había ayudado, los jóvenes emprendedores a los que Julián había guiado, los amigos que había forjado a lo largo de su segunda vida. El señor Arturo, el panadero, ya un hombre mayor, estaba allí, llorando en silencio. Sofía, Lucas y Mateo estaban juntos, de la mano, frente a la tumba. No había desesperación en sus rostros, solo una profunda y silenciosa gratitud. No se despedían de un final, sino que honraban un comienzo, el comienzo de todo. La promesa se ha cumplido. «Madre», susurró Sofía al viento, «estamos juntos y somos fuertes». La lluvia cesó y el sol apareció entre las nubes, iluminando sus rostros. Ya no eran los huérfanos del edificio abandonado, eran los hijos de Julián Valencia, y su historia, una historia de superación forjada en la desesperación y redimida por el amor, resonaría por generaciones. El Instituto Laura Mendoza siguió creciendo, ahora dirigido por los 3 hermanos. Se convirtió en un faro de esperanza en Medellín, un testimonio vivo del poder transformador de un solo acto de compasión. La historia de cómo empezó todo se contaba a cada niño que llegaba. Una fábula moderna sobre un rey que abdicó para encontrar su verdadero tesoro. Y así, la vida continuó, llena de desafíos, sí, pero siempre anclada en la certeza de que eran una familia nacida no por conveniencia ni por sangre, sino de una promesa hecha ante la desesperación, en una calle lluviosa de Medellín, cuando un hombre que lo había perdido todo lo encontró en los brazos de una chica que no tenía nada que ofrecer, salvo la oportunidad de redención. Su casa nunca volvió a estar en silencio. Siempre estaba llena de risas, lágrimas, discusiones, música, vida. Era un caos hermoso, ruidoso y perfecto. El caos que Julián Valencia había aprendido a llamar hogar. El caos que era, de hecho, el orden más perfecto del universo. El caos que era simplemente amor.